Hola amigos, los saludo por este medio. No puedo hacer live streams, está muy latente mi internet. Bueno, el motivo de este video es para comentar acerca de la declaración de guerra en todos los frentes mediático, económico, político, deportivo que Estados Unidos está proclamando contra Rusia al grado de mentir descaradamente en los medios, por ejemplo, diciendo que Rusia va a invadir Ucrania, lo cual es absurdo. Es como decir que México va a invadir Guatemala. Más concretamente, es como decir que Chiapas va a invadir Guatemala. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los chiapanecos salimos de Guatemala y todos saben que Rusia salió de Ucrania. Ucrania es el corazón ruso, ni más ni menos. Ucrania es la Rusia más antigua. Vladimir Putin jamás va a atacar Ucrania, ni a los civiles de Ucrania. Pero Vladimir Putin no puede permitir que pongan misiles tan cerca de sus principales ciudades. Chequen un mapa mundi. Europa del Este está muy cerca de las principales ciudades rusas. Precisamente Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, Checoslovaquia, Hungría formaban parte de un territorio neutral en donde no iban a existir bases, ni bases rusas, pero tampoco bases estadounidenses, ni alemanas, ni francesas. Recordemos que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se crea después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir que no hubiera expansión rusa hacia el oeste. Pero cuando el muro de Berlín físico se quita y Alemania se reunifica, la OTAN empieza, al contrario, a recorrerse hacia Rusia y obligar a Rusia a que se vaya replegando a tal grado que ahorita tienen a las armas ya instaladas en bases militares en Polonia para directamente poder atacar a Rusia o hacerla estar en la zozobra, porque tener unos misiles que tardan 12 minutos en llegar es poco tiempo para una reacción. Entonces, hay una línea de seguridad que Rusia no puede permitir que se traspase. Así que Rusia ha desplazado a sus antimisiles directamente apuntando hacia Europa del Este y a sus misiles. Y eso no le gusta a la OTAN. La OTAN le pide a Rusia que se repliegue más hacia el centro de Rusia. Pero si tan solo las ciudades principales rusas estuvieran en el centro de Rusia, Rusia podía replegarse. Pero no se puede replegar, porque ahí están sus principales ciudades. Sería como abandonarlas. Entonces, por, también por el medio económico, si Estados Unidos insiste en utilizar el dólar como arma, lo único que está logrando es que los países se salgan del dólar y ya no utilicen el dólar para sus transacciones comerciales. Recordemos que cuando Hitler invadió toda Europa, que ya tenía invadido Francia, Italia, España, Hitler se fue contra Rusia y fue el ejército ruso el que derrotó al ejército nazi de Hitler. Y fue el ejército ruso el que llegó a liberar a Europa. Y ya que Europa estaba liberada, entonces Estados Unidos, que estaba en Estados Unidos donde no hubo guerra, llegó a Europa, le lanzó 2 bombas atómicas a un Japón que ya estaba rendido, Hiroshima y Nagasaki, y con esa alfombra roja sangrienta de las bombas atómicas se inauguró la era del dolarcentrismo, puesto que el dólar era la moneda más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, por las razones lógicas que ustedes ya pueden deducir.
ya que la Segunda Guerra Mundial se libró en el continente europeo y luego está todo el océano Atlántico en medio y pues el territorio de Estados Unidos está en el norte del continente americano. Así que Estados Unidos no había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial ni económicamente ni bajas civiles y tenía una moneda fuerte, y además como lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, entonces los alemanes como siempre vendiéndose ante Estados Unidos porque la tecnología de la bomba atómica fue hecha con los cerebros alemanes que se fugaron hacia Estados Unidos. He ahí como un imperio se derrumba a sí mismo. Hitler, en su imperio que tenía tecnológico y científico, provocó que sus científicos se fueran de su país a colaborar con el enemigo. Ahorita Alemania está ocupada y la prueba de ello es que han prohibido los medios rusos en su país. Los medios de información rusos están prohibidos en Alemania. A los rusos también le tienen prohibido utilizar su himno y su bandera en los Juegos Olímpicos. No sé por qué Europa no tolera mucho a Rusia, siendo que el rublo es la tercera moneda más antigua de Europa y siendo que Europa es mucho más occidental que Japón o que Australia. Entonces, Putin ha dicho que el oso ruso jamás va a agredir, pero que siempre que lo han atacado se ha defendido y se ha sabido defender. El oso ruso es totalmente autosuficiente. Es Europa la que necesita de Rusia y no Rusia la que necesita de Europa. Porque del otro lado de Rusia está la ruta de la seda que la une con China y con Irán y es un mercado que conglomera casi y la India 40% de la población mundial. Si tú juntas la población de China, Irán, la India, Brasil y Rusia, que es su bloque económico de ellos, tienes 40% de la población mundial en ese bloque económico, digamos que oriental. Así que lo único que Estados Unidos pretende es engañar a la opinión pública mundial por medio de la ignorancia, de la crasa ignorancia, por medio de la manipulación mediática, por medio de las mentiras, de las noticias falsas sensacionalistas, provocar una gran desgracia sin importarles para nada el pueblo ucraniano. Así que Estados Unidos está actuando totalmente fuera del derecho internacional y lo que es peor, Estados Unidos está cortando, no está cortando la rama del árbol donde está subido, porque Estados Unidos no puede subir un árbol, tan mal está. Pero sí está cortando la pata de la silla donde está sentado, porque al salirse todos los países del dólar, Estados Unidos ya no va a tener en sus ingresos el impuesto que los países pagan al cambiar su moneda y usar dólares. Así que las sanciones económicas a la larga lo que hacen es afectar a Estados Unidos en vez de ayudarlo. Y otra cosa, Estados Unidos ahorita, con tanta emisión de dinero que hizo, mediante el pretexto fabuloso que tuvo de la cuarentena sanitaria, fue un pretexto para abrir las presas para que se terminaran de inundar las ciudades, o rociar de combustible el incendio para que se acabara de quemar todo. Yo no sé si esto lo hicieron deliberadamente para acelerar el reseteo económico o lo hacen porque el modelo del dinero fiat sin respaldo en un valor con rareza es una estafa piramidal Ponzi cuya base no puede aflojarse. Entonces son las patadas de ahogado del sistema. Están tan desesperados
que incluso ponen en riesgo la seguridad mundial, tratando de implementar una guerra contra Rusia, totalmente implementada. Totalmente implementada. Rusia jamás ha atacado a ningún país. Rusia simplemente se ha defendido. Y cuando han atacado a los países aliados a ella y tienen tratados de colaboración, Rusia ha protegido a esos países como protegió al país Siria. Rusia no pudo proteger a Libia. Libia era un país, antes de que llegara a Estados Unidos, de lo mejor del mundo. Y después de Estados Unidos quedó en desastre Libia. Lo mismo le sucedió a Irak. En Afganistán tuvieron la osadía de enfrentar la última generación de tecnología, que eran los primeros drones, con una tecnología casi medieval que tenían los talibanes, que vivían en cuevas y eran nómadas, y no tuvieron vergüenza, violando el derecho internacional. ¿Con qué derecho Estados Unidos va y se mete e interfiere en los países que están al otro lado del mar y de su continente? ¿Qué sucedería si a Estados Unidos se le atacara dentro de su propio territorio? Si de pronto viera Los Ángeles bombardeado, Washington bombardeado, New York bombardeado, así como fueron bombardeadas las ciudades iraquíes, las ciudades sirias, las ciudades libias, las ciudades palestinas, las ciudades en Afganistán, así como fue masacrado Panamá, como fue masacrado Argentina, como fue masacrado Chile, como fue masacrado Vietnam, como fue masacrado Hiroshima, como fue masacrado Nagasaki. ¿Qué sucedería si de pronto Estados Unidos tuviera eso dentro de su propio territorio? Estados Unidos debe aceptar que jugó mal al abandonar el patrón oro de referencia, y que un sistema monetario es un sistema natural que se autorregula, y no puedes por siempre estar emitiendo dinero falso sin respaldo en oro o en algún bien raro como la rareza del Bitcoin, pero ese es asunto de otro video. Ojalá que Europa deje de ser vasalla y sierva de Inglaterra y de Estados Unidos, por su propio bien de Europa y por el bien de la humanidad.